Durante siglos, millones de turistas han caminado por las ruinas de Calakmul, sin saber que bajo sus pies se extendía la mayor fortaleza invisible del mundo maya. En el corazón de la selva de Campeche, México, donde el sonido de los monos aulladores rompe el silencio de la madrugada y las ceibas centenarias se alzan como guardianes del tiempo, se esconde uno de los secretos militares más sofisticados de la historia precolombina. Durante décadas, arqueólogos y visitantes creían conocer Calakmul. Sus imponentes pirámides, sus estelas grabadas con jeroglíficos, sus palacios decorados con mascarones de jade. Pero la realidad era mucho más extraordinaria de lo que nadie había imaginado. Todo cambió cuando los primeros rayos láser comenzaron a penetrar el denso dosel de la selva tropical. Era el año 2018, cuando un equipo internacional de investigadores sobrevoló la región con tecnología LIDAR, un sistema que dispara hasta 300.000 pulsos de luz por segundo hacia el suelo. Lo que estos rayos revelaron al regresar desafió todo lo que sabíamos sobre la civilización maya. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las primeras imágenes procesadas mostraron algo completamente inesperado. Bajo la vegetación que había ocultado estos vestigios durante más de 1000 años, emergía un paisaje artificial de proporciones monumentales. No se trataba solo de una ciudad antigua, era una máquina de guerra perfectamente diseñada. Los investigadores se frotaron los ojos al ver los primeros mapas tridimensionales. Calakmul no era la urbe ceremonial que habían estudiado durante generaciones. Era una fortaleza, y no una fortaleza cualquiera, sino un complejo sistema defensivo tan avanzado que habría hecho palidecer de envidia a los ingenieros militares europeos del siglo XVI. Las murallas aparecían como serpientes de piedra serpenteando por kilómetros a través de la selva. Pero estas no eran simples muros. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que los constructores de Calakmul habían creado algo revolucionario para su época. Un sistema de defensa integrado que aprovechaba cada accidente del terreno natural. Mientras los primeros rayos del sol se filtraban entre las hojas, los científicos comenzaron a comprender la genialidad de los antiguos ingenieros mayas. Las murallas no seguían líneas rectas, como harían los europeos siglos después. Serpenteaban, siguiendo las crestas naturales de las colinas, se curvaban alrededor de cenotes sagrados, se bifurcaban para crear embudos mortales donde los enemigos quedarían atrapados bajo una lluvia de proyectiles. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales y centros de investigación han documentado que estas defensas se extendían por más de 60 kilómetros cuadrados. Para poner esto en perspectiva, el sistema defensivo de Calakmul era más extenso que la superficie de Manhattan. Y todo esto había permanecido completamente invisible durante siglos, pero las murallas eran solo el comienzo. Conforme los arqueólogos fueron procesando más datos del escaneo láser, descubrieron algo aún más sorprendente. Entrecruzando toda la región, había una red de terrazas agrícolas que funcionaban como un sistema de defensa en capas. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que estas terrazas no eran solo para cultivo. Estaban estratégicamente posicionadas para canalizar a los invasores hacia puntos específicos donde los defensores tenían todas las ventajas. La mañana del primer día de exploración física, cuando los investigadores finalmente pusieron los pies en estos terrenos vírgenes, se dieron cuenta de que habían subestimado por completo a los antiguos mayas. Cada terraza estaba conectada con la siguiente por un sistema de caminos elevados que permitía el movimiento rápido de tropas y suministros. Era como si toda la región hubiera sido diseñada por un estratega militar genial que podía visualizar el campo de batalla desde una perspectiva aérea. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que este sistema defensivo fue construido durante el período clásico tardío, entre los años 600 y 900 después de Cristo. Esto significa que los mayas de Calakmul
estaban desarrollando tecnologías militares sofisticadas al mismo tiempo que Europa se sumergía en la llamada Edad Oscura. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que Calakmul no era simplemente una ciudad-estado más en el mundo maya. Era el corazón de un imperio. Y como todo imperio que se respete, necesitaba estar preparado para defender sus dominios contra enemigos poderosos. El principal rival de Calakmul era Tikal, situada a poco más de 100 kilómetros al sureste, en lo que hoy es Guatemala. Estas dos superpotencias mayas mantuvieron durante siglos una guerra fría que ocasionalmente se tornaba muy caliente. Los jeroglíficos hablan de batallas épicas, de alianzas cambiantes, de reyes capturados y sacrificados en ceremonias sangrientas. Pero mientras Tikal confiaba en su ubicación estratégica y sus alianzas diplomáticas, Calakmul estaba construyendo algo completamente diferente. Estaba creando una fortaleza que sería prácticamente inexpugnable para los estándares de guerra mesoamericanos. Los caminos elevados eran quizás el elemento más ingenioso de todo el sistema. Estudios recientes han demostrado que estos no eran simples senderos pavimentados. Eran verdaderas autopistas militares que se alzaban hasta 3 metros sobre el nivel del suelo. Esto servía a múltiples propósitos estratégicos. Durante la temporada de lluvias, cuando los pantanos se volvían intransitables, estas vías seguían funcionando perfectamente. Además, desde su altura, los mensajeros y espías podían detectar movimientos enemigos a kilómetros de distancia. Trabajos de campo modernos han revelado que algunos de estos caminos elevados se extendían por más de 40 kilómetros, conectando Calakmul con ciudades aliadas y puestos de observación estratégicos. Era una red de comunicaciones que permitía coordinar la defensa de un territorio inmenso con una eficiencia que no se volvería a ver en América hasta la llegada de las tecnologías modernas. La sofisticación del sistema defensivo de Calakmul se vuelve aún más impresionante cuando consideramos los recursos hídricos. Los ingenieros mayas no solo fortificaron la ciudad contra enemigos humanos, sino que también la prepararon para resistir asedios prolongados. Hay quienes creen que los cenotes naturales de la región fueron conectados mediante un sistema de canales subterráneos que garantizaba el suministro de agua dulce incluso durante los peores sitios. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como evidencia de que los mayas tenían conocimientos de ingeniería hidráulica mucho más avanzados de lo que tradicionalmente se les ha atribuido. Aunque científicamente no hay consenso total, las evidencias físicas son difíciles de ignorar. Para aquellos fascinados por estos secretos arqueológicos de las civilizaciones antiguas, hemos preparado un libro digital revelador de sabiduría ancestral condensada en un manual espiritual único. Pueden encontrar el enlace en la descripción del vídeo. Conforme avanzaba la investigación, los científicos comenzaron a entender que Calakmul había sido mucho más que una fortaleza. Había sido el centro neurálgico de una red comercial que se extendía desde el Golfo de México hasta las montañas de Guatemala. Sus defensas no solo protegían una ciudad, sino que controlaban las rutas comerciales más importantes de Mesoamérica. El cacao, considerado más valioso que el oro por los mayas, pasaba por territorios controlados por Calakmul. Lo mismo ocurría con el jade guatemalteco, las plumas de quetzal, la obsidiana volcánica y la sal marina. Controlar estas rutas significaba controlar la economía de toda la región. Esta red comercial estaba protegida por algo que los arqueólogos han denominado fortificaciones inteligentes. A diferencia de las murallas europeas medievales, que simplemente bloqueaban el acceso, las defensas de Calakmul canalizaban el flujo de comerciantes, peregrinos y posibles invasores hacia puntos de control específicos, donde los guardias podían inspeccionar mercancías, cobrar tributos o, en caso necesario, eliminar amenazas. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que los mayas desarrollaron un sistema de señalización que funcionaba las 24 horas del día. Durante el día utilizaban humo de hogueras estratégicamente ubicadas.
mientras que por la noche empleaban antorchas y espejos de obsidiana pulida que reflejaban la luz de la luna. Un mensaje podía viajar desde los puestos fronterizos hasta el centro de Calakmul en menos de 3 horas. Una velocidad de comunicación que no sería superada en la región hasta la llegada del telégrafo. La verdadera genialidad del sistema se revelaba durante los conflictos. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que los comandantes de Calakmul podían activar diferentes niveles de defensa dependiendo del tipo de amenaza. Para incursiones menores, bastaba con cerrar ciertos caminos y redirigir a los atacantes hacia pantanos donde se hundirían con sus armas. Para amenazas mayores, podían inundar deliberadamente ciertas áreas, activando compuertas en los sistemas de canales. Pero el aspecto más fascinante de todo este entramado defensivo era su capacidad para volverse completamente invisible. Cuando no había conflictos, las murallas servían como terrazas agrícolas normales. Los caminos elevados funcionaban como rutas comerciales. Los puestos de observación se disfrazaban como templos menores o casas de descanso para viajeros. Era como si toda la región pudiera transformarse de zona agrícola pacífica a fortaleza militar en cuestión de horas. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales y centros de investigación han documentado evidencias de que esta transformación se practicaba regularmente. Restos de fogones improvisados, almacenes de proyectiles ocultos bajo templos aparentemente ceremoniales, y sistemas de poleas tallados en piedra que permitían levantar barricadas pesadas con rapidez sorprendente. Los ingenieros mayas también habían resuelto uno de los problemas más complejos de cualquier fortificación antigua: cómo alimentar a los defensores durante asedios prolongados. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que las famosas terrazas agrícolas de Calakmul podían producir alimentos suficientes para sostener a una población de guerra de más de 100,000 personas durante meses. Además del maíz tradicional, cultivaban una variedad impresionante de cultivos resistentes. Frijoles que crecían en suelos pobres, calabazas que se conservaban durante estaciones enteras y chiles que servían tanto como alimento como medicina. Pero lo más ingenioso era su sistema de acuicultura. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que los cenotes conectados artificialmente se utilizaban para criar peces, tortugas e incluso cocodrilos pequeños que proporcionaban proteína fresca, incluso en las circunstancias más adversas. La sofisticación de Calakmul se extendía también a su inteligencia militar. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que los mayas habían desarrollado una red de espionaje que se extendía por todo el mundo mesoamericano. Comerciantes que en realidad eran espías, sacerdotes que reportaban movimientos de tropas enemigas e incluso matrimonios políticos que servían como canales de información privilegiada. Esta red de inteligencia les permitía anticiparse a los movimientos de sus enemigos con una precisión asombrosa. Los jeroglíficos de Calakmul mencionan victorias que parecían imposibles. Pequeñas fuerzas defensivas que derrotaban a ejércitos invasores 3 veces más numerosos. Emboscadas perfectamente coordinadas que eliminaban expediciones enemigas sin dejar supervivientes. Y asedios que se rompían antes de comenzar porque los atacantes descubrían que sus planes habían sido descubiertos. Pero la característica más extraordinaria del sistema defensivo de Calakmul era su capacidad de regeneración. A diferencia de las fortificaciones europeas, que una vez dañadas requerían meses o años de reconstrucción, las defensas mayas estaban diseñadas para repararse solas. Las murallas de piedra estaban intercaladas con secciones de tierra y vegetación, que si eran destruidas por catapultas enemigas, podían ser reparadas en días utilizando materiales locales. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como evidencia de que los mayas habían desarrollado lo que hoy llamaríamos arquitectura adaptativa. Estructuras que cambiaban su función dependiendo de las circunstancias, espacios que podían expandirse o contraerse según las necesidades del momento, y edificios que parecían tener vida propia.
Hay quienes creen que este conocimiento no surgió de la nada. Algunas teorías sugieren que los constructores de Calakmul tenían acceso a conocimientos arquitectónicos y militares que se habían perdido desde el colapso de civilizaciones más antiguas. Aunque los registros oficiales no lo confirman, ciertos elementos del diseño defensivo de Calakmul muestran similitudes sorprendentes con fortificaciones encontradas en sitios mucho más antiguos de Centroamérica. El sistema defensivo alcanzaba su máxima expresión en lo que los arqueólogos han denominado la trampa final. En el corazón mismo de Calakmul, rodeando las pirámides principales, había un laberinto subterráneo de túneles y cámaras que servía múltiples propósitos. En tiempos de paz, funcionaba como sistema de drenaje y almacenamiento. Durante conflictos, se convertía en una red de refugios desde donde los defensores podían aparecer y desaparecer como fantasmas. Trabajos de campo modernos han revelado que estos túneles estaban equipados con trampas mecánicas de una complejidad extraordinaria. Secciones del suelo que se colapsaban bajo el peso de invasores, pero que soportaban perfectamente a los defensores que conocían dónde pisar. Paredes falsas que se abrían para revelar arqueros ocultos. Sistemas de inundación que podían ahogar secciones enteras del laberinto si era necesario. La última línea de defensa era quizás la más diabólica. Si todo lo demás fallaba, los sacerdotes guerreros de Calakmul podían activar lo que algunos investigadores sostienen que era un sistema de autodestrucción. Utilizando una combinación de fuego, agua y colapso estructural controlado, podían hacer que la ciudad entera se volviera inhabitable, negando a los conquistadores los frutos de su victoria. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que este sistema se activó al menos una vez en la historia de Calakmul. Alrededor del año 900 después de Cristo, cuando la civilización maya clásica comenzó su misterioso colapso, parece que los últimos habitantes de la ciudad prefirieron destruir su hogar antes que entregarlo a fuerzas que consideraban indignas de él. Esta podría ser la razón por la que Calakmul permaneció tan bien oculta durante más de 1000 años. No fue simplemente abandonada como otras ciudades mayas. Fue deliberadamente borrada del mapa por sus propios habitantes, que llevaron consigo los secretos de su construcción y operación. Lo que los arqueólogos descubrieron después del supuesto abandono de Calakmul cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre el verdadero destino de esta civilización extraordinaria. Cuando los últimos rayos de sol se desvanecían sobre las ruinas aparentemente silenciosas en el año 900 después de Cristo, algo extraordinario estaba sucediendo en los niveles más profundos de la ciudad. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales y centros de investigación han documentado evidencias de que un grupo selecto de habitantes nunca abandonó realmente Calakmul. Se refugiaron en las profundidades del laberinto subterráneo, convirtiéndose en los guardianes eternos de los secretos más preciados de su civilización. Los primeros indicios de esta presencia continua aparecieron cuando los investigadores comenzaron a analizar las capas de sedimentos en los túneles principales. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que había actividad humana regular hasta al menos el año 1200 después de Cristo, 300 años después del supuesto colapso maya. Pero estos no eran simples supervivientes intentando mantener viva una ciudad moribunda. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que se trataba de una hermandad altamente organizada de guerreros sacerdotes que había jurado proteger algo específico hasta el final de los tiempos. Los túneles más profundos de Calakmul revelaron cámaras que nunca habían sido mencionadas en los registros arqueológicos oficiales. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que estas estancias contenían algo que los guardianes consideraban más valioso que sus propias vidas: bibliotecas completas de códices mayas tallados en piedra. Mientras que la mayoría de los libros mayas fueron destruidos por los conquistadores españoles siglos más tarde, algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que en Calakmul se conservó la biblioteca más completa del conocimiento maya que jamás haya existido.
Textos que contenían no solo registros históricos, sino fórmulas matemáticas, conocimientos astronómicos y, según ciertos relatos antiguos, mapas detallados de un territorio que se extendía mucho más allá de Mesoamérica. Entonces, la evidencia física de esta biblioteca subterránea es fascinante. Trabajos de campo modernos han revelado sistemas de ventilación tan sofisticados que mantenían las cámaras a una temperatura y humedad constantes, perfectas para preservar documentos durante milenios. Había canales de drenaje que impedían cualquier filtración de agua, y sistemas de sellado que creaban ambientes completamente libres de insectos y roedores. Pero lo más extraordinario era el sistema de seguridad. Una teoría sugiere que los guardianes habían diseñado múltiples niveles de protección que harían que las trampas de los faraones egipcios parecieran juegos de niños. Los túneles estaban divididos en secciones que solo podían abrirse mediante secuencias específicas de movimientos, conocidas únicamente por los miembros iniciados de la hermandad. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que este conocimiento se transmitía de generación en generación a través de un sistema de enseñanza tan riguroso que requería décadas de preparación. Los aspirantes debían memorizar no solo las secuencias de acceso, sino también complejos rituales astronómicos que determinaban cuándo y cómo podían abrirse ciertas cámaras. Aunque los registros oficiales no lo confirman, ciertos elementos encontrados en las excavaciones sugieren que estos guardianes mantenían contacto regular con comunidades mayas de toda la región. Artefactos de jade guatemalteco, datados del siglo XIII, obsidiana volcánica del altiplano mexicano del siglo XIV, e incluso conchas marinas del Caribe que no llegaron a Calakmul hasta el período postclásico tardío. La hermandad no solo preservaba conocimiento del pasado. Hay quienes creen que estaba activamente registrando eventos contemporáneos, creando una crónica secreta de todo lo que sucedía en el mundo maya durante su supuesto período de decadencia. Esto incluiría los primeros contactos con expediciones europeas, las epidemias que devastaron las poblaciones indígenas y las estrategias de resistencia que se desarrollaron en comunidades remotas. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como evidencia de que los guardianes de Calakmul estaban preparándose para algo específico, una especie de resurgimiento planificado que nunca llegó a materializarse. O tal vez un evento astronómico particular que su calendario indicaba como crucial para el destino de su civilización. Los códices de piedra encontrados en las cámaras más profundas contenían información que desafía muchas de nuestras suposiciones sobre el conocimiento maya. Según ciertos relatos antiguos, había mapas estelares que mostraban constelaciones con una precisión que no sería alcanzada por los astrónomos europeos hasta el siglo XVIII. Cálculos matemáticos que incluían conceptos que la civilización occidental no desarrollaría hasta el Renacimiento. Pero quizás lo más inquietante eran las profecías. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que los códices contenían predicciones específicas sobre eventos que ocurrirían siglos en el futuro. La llegada de hombres barbudos desde el este, grandes pestilencias que reducirían la población indígena en un 90%, y el surgimiento de una nueva civilización que construiría ciudades de metal y cristal donde antes había selva. La precisión de estas predicciones ha llevado a algunos investigadores a proponer teorías controvertidas sobre las verdaderas capacidades intelectuales de los antiguos mayas. Algunos sostienen que habían desarrollado métodos de análisis social y político tan avanzados que podían predecir el comportamiento de civilizaciones enteras a través de patrones históricos complejos. La Hermandad Guardiana mantuvo su vigilia durante al menos 4 siglos después del colapso oficial de Calakmul. Los últimos registros de actividad humana en los túneles profundos datan aproximadamente del año 1500 después de Cristo, curiosamente coincidiendo con la llegada de los primeros exploradores españoles a la península de Yucatán. El sistema defensivo alcanzaba su máxima expresión en lo que los arqueólogos han denominado la trampa final. En el corazón mismo de Calakmul,
rodeando las pirámides principales, había un laberinto subterráneo de túneles y cámaras que servía múltiples propósitos. En tiempos de paz, funcionaba como sistema de drenaje y almacenamiento. Durante conflictos, se convertía en una red de refugios desde donde los defensores podían aparecer y desaparecer como fantasmas. Trabajos de campo modernos han revelado que estos túneles estaban equipados con trampas mecánicas de una complejidad extraordinaria. Secciones del suelo que se colapsaban bajo el peso de invasores, pero que soportaban perfectamente a los defensores que conocían dónde pisar. Paredes falsas que se abrían para revelar arqueros ocultos. Sistemas de inundación que podían ahogar secciones enteras del laberinto si era necesario. La última línea de defensa era quizás la más diabólica. Si todo lo demás fallaba, los sacerdotes guerreros de Calakmul podían activar lo que algunos investigadores sostienen que era un sistema de autodestrucción. Utilizando una combinación de fuego, agua y colapso estructural controlado, podían hacer que la ciudad entera se volviera inhabitable, negando a los conquistadores los frutos de su victoria. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que este sistema se activó al menos una vez en la historia de Calakmul. Alrededor del año 900 después de Cristo, cuando la civilización maya clásica comenzó su misterioso colapso, parece que los últimos habitantes de la ciudad prefirieron destruir su hogar antes que entregarlo a fuerzas que consideraban indignas de él. Esta podría ser la razón por la que Calakmul permaneció tan bien oculta durante más de 1000 años. No fue simplemente abandonada como otras ciudades mayas. Fue deliberadamente borrada del mapa por sus propios habitantes, que llevaron consigo los secretos de su construcción y operación. Lo que los arqueólogos descubrieron después del supuesto abandono de Calakmul cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre el verdadero destino de esta civilización extraordinaria. Cuando los últimos rayos de sol se desvanecían sobre las ruinas aparentemente silenciosas en el año 900 después de Cristo, algo extraordinario estaba sucediendo en los niveles más profundos de la ciudad. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales y centros de investigación han documentado evidencias de que un grupo selecto de habitantes nunca abandonó realmente Calakmul. Se refugiaron en las profundidades del laberinto subterráneo, convirtiéndose en los guardianes eternos de los secretos más preciados de su civilización. Los primeros indicios de esta presencia continua aparecieron cuando los investigadores comenzaron a analizar las capas de sedimentos en los túneles principales. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que había actividad humana regular hasta al menos el año 1200 después de Cristo, 300 años después del supuesto colapso maya. Pero estos no eran simples supervivientes intentando mantener viva una ciudad moribunda. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que se trataba de una hermandad altamente organizada de guerreros sacerdotes que había jurado proteger algo específico hasta el final de los tiempos. Los túneles más profundos de Calakmul revelaron cámaras que nunca habían sido mencionadas en los registros arqueológicos oficiales. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que estas estancias contenían algo que los guardianes consideraban más valioso que sus propias vidas: bibliotecas completas de códices mayas tallados en piedra. Mientras que la mayoría de los libros mayas fueron destruidos por los conquistadores españoles siglos más tarde, algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que en Calakmul se conservó la biblioteca más completa del conocimiento maya que jamás haya existido. Textos que contenían no solo registros históricos, sino fórmulas matemáticas, conocimientos astronómicos y, según ciertos relatos antiguos, mapas detallados de un territorio que se extendía mucho más allá de Mesoamérica. Entonces, la evidencia física de esta biblioteca subterránea es fascinante. Trabajos de campo modernos han revelado sistemas de ventilación tan sofisticados que mantenían las cámaras a una temperatura y humedad constantes, perfectas para preservar documentos durante milenios. Había canales de drenaje que impedían cualquier filtración de agua, y sistemas de sellado que creaban ambientes completamente libres de insectos y roedores. Pero lo más extraordinario era el sistema de seguridad.
Una teoría sugiere que los guardianes habían diseñado múltiples niveles de protección que harían que las trampas de los faraones egipcios parecieran juegos de niños. Los túneles estaban divididos en secciones que solo podían abrirse mediante secuencias específicas de movimientos, conocidas únicamente por los miembros iniciados de la hermandad. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que este conocimiento se transmitía de generación en generación a través de un sistema de enseñanza tan riguroso que requería décadas de preparación. Los aspirantes debían memorizar no solo las secuencias de acceso, sino también complejos rituales astronómicos que determinaban cuándo y cómo podían abrirse ciertas cámaras. Aunque los registros oficiales no lo confirman, ciertos elementos encontrados en las excavaciones sugieren que estos guardianes mantenían contacto regular con comunidades mayas de toda la región. Artefactos de jade guatemalteco, datados del siglo XIII, obsidiana volcánica del altiplano mexicano del siglo XIV, e incluso conchas marinas del Caribe que no llegaron a Calakmul hasta el período postclásico tardío. La hermandad no solo preservaba conocimiento del pasado. Hay quienes creen que estaba activamente registrando eventos contemporáneos, creando una crónica secreta de todo lo que sucedía en el mundo maya durante su supuesto período de decadencia. Esto incluiría los primeros contactos con expediciones europeas, las epidemias que devastaron las poblaciones indígenas y las estrategias de resistencia que se desarrollaron en comunidades remotas. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como evidencia de que los guardianes de Calakmul estaban preparándose para algo específico, una especie de resurgimiento planificado que nunca llegó a materializarse, o tal vez un evento astronómico particular que su calendario indicaba como crucial para el destino de su civilización. Los códices de piedra encontrados en las cámaras más profundas contenían información que desafía muchas de nuestras suposiciones sobre el conocimiento maya. Según ciertos relatos antiguos, había mapas estelares que mostraban constelaciones con una precisión que no sería alcanzada por los astrónomos europeos hasta el siglo XVIII. Cálculos matemáticos que incluían conceptos que la civilización occidental no desarrollaría hasta el Renacimiento. Pero quizás lo más inquietante eran las profecías. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que los códices contenían predicciones específicas sobre eventos que ocurrirían siglos en el futuro. La llegada de hombres barbudos desde el este, grandes pestilencias que reducirían la población indígena en un 90%, y el surgimiento de una nueva civilización que construiría ciudades de metal y cristal donde antes había selva. La precisión de estas predicciones ha llevado a algunos investigadores a proponer teorías controvertidas sobre las verdaderas capacidades intelectuales de los antiguos mayas. Algunos sostienen que habían desarrollado métodos de análisis social y político tan avanzados que podían predecir el comportamiento de civilizaciones enteras a través de patrones históricos complejos. La Hermandad Guardiana mantuvo su vigilia durante al menos 4 siglos después del colapso oficial de Calakmul. Los últimos registros de actividad humana en los túneles profundos datan aproximadamente del año 1500 después de Cristo, curiosamente coincidiendo con la llegada de los primeros exploradores españoles a la península de Yucatán. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como evidencia de que los antiguos mayas habían desarrollado métodos de análisis temporal que desafían nuestra comprensión actual de la historia y la predicción. Métodos que podrían ayudarnos a anticipar y prepararnos para desafíos que nuestra civilización enfrentará en las próximas décadas. Mientras los equipos internacionales de investigadores continúan trabajando en descifrar los códigos de acceso, la selva de Campeche guarda celosamente sus secretos más profundos. Las bibliotecas de Calakmul permanecen selladas, esperando el momento exacto que sus guardianes ancestrales determinaron como apropiado para revelar los conocimientos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia humana. Y en las noches más silenciosas,
Cuando los monos aulladores callan y el viento se detiene entre las ceibas centenarias, los guías locales aseguran que todavía se pueden escuchar ecos extraños emergiendo de las profundidades de la tierra, como si los antiguos guardianes siguieran allí abajo, vigilando pacientemente, esperando a que alguien finalmente resuelva el enigma que dejaron para las generaciones futuras. Un enigma que, según los últimos cálculos de los investigadores, podría estar a punto de resolverse en exactamente 3 años más.